Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. ¿Qué hará este hombre? Parte A. ¿Dónde encontramos el reino de Cristo? Donde quiera que se reconozca la soberanía del Señor Jesús. Y de igual manera, donde quiera que no se reconozca esa soberanía, allí su reino aún no ha llegado. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el evangelio del reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Si sigue habiendo ley, no hay reino. Si sigue habiendo profetas, no hay reino. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas deben rendirse al reino de Jesucristo. La ley es la palabra escrita que expresa la voluntad de Dios. Los profetas son hombres vivos que expresan esa voluntad. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios normalmente se expresaba a los israelitas mediante uno de esos dos medios indirectos. Pero en nuestra época, el tiempo del Nuevo Testamento, Dios nos trata de manera más íntima porque el cristianismo implica nuestro conocimiento personal de Dios directamente por medio de su Espíritu. Hay muchos que miran la letra de la palabra más aún que a Jesucristo mismo como su autoridad final. Pero eso no es verdadero cristianismo, porque el verdadero cristianismo no se basa en información, sino en revelación personal. La información o doctrina es siempre externa e impersonal, pero el cristianismo es una religión revelada, y la revelación es siempre interior, directa y personal. Quizás el aspecto más difícil y doloroso de la cruz sea cuando penetra en nuestro celo por la voluntad de Dios y nuestro amor por su obra. Nuestro viejo yo está siempre muy dispuesto a participar para hacer la voluntad de Dios, pero Dios tiene su tiempo y Él realiza su obra a su propia manera. Desde nuestra perspectiva caída, normalmente no vemos que Dios tiene una condición, y solamente una, que Él inicialmente demanda de nosotros. No es creer, arrepentirnos, ser conscientes de pecado, o ni siquiera saber que Cristo murió. El único requisito que Dios tiene para nosotros es que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. En los Evangelios el Señor Jesús es presentado como el amigo de los pecadores, porque que nos acerquemos a Él fue hecho posible solo porque Él se acercó primero a nosotros. Sin duda, antes de que nosotros estuviéramos dispuestos o fuéramos capaces de recibirlo como Salvador, Él vino a nosotros como un amigo. Él primero desciende del cielo para acercarse a nosotros. Uno no necesita estudiar la teoría de la electricidad y entenderla profundamente antes de poder encender una luz. De la misma manera, con respecto a la salvación de un alma, uno no tiene que entender el plan de salvación antes de acercarse a Dios. En cambio, el paso inicial es un toque personal de Dios. Con frecuencia, cuando presentamos el Evangelio, intentamos hacer que las personas entiendan el plan de salvación o intentamos llevar a las personas al Señor mediante el temor del pecado y sus consecuencias. Y ahí es donde fallamos, ya que no presentamos adecuadamente a la persona. Nuestros oyentes no ven a Cristo. En cambio, ellos solo ven pecado o salvación, mientras que su necesidad es ver al Señor Jesús mismo, conocerlo y tocarlo. La salvación como una experiencia personal y subjetiva descansa en la resurrección del Señor más que en su muerte. Aunque la muerte de Cristo fue necesaria para expiar objetivamente delante de Dios, el Nuevo Testamento hace hincapié en nuestra fe en la resurrección.
Mediante su resurrección es como tenemos la prueba de que su muerte fue aceptada. La condición básica para la salvación del pecador no es creer o arrepentirse, sino sencillamente presentar un corazón sincero hacia Dios. La principal lección de la parábola del sembrador no es que el hombre recibe la palabra, es un hombre perfectamente sincero ante los ojos de Dios, sino que él es sincero hacia Dios. A pesar de lo que haya en su corazón, él está preparado para acudir a Dios sinceramente y abiertamente con ello. Si una persona quiere o no ser salva, no debería ser nuestro principal interés. Incluso el entendimiento del Evangelio es también de importancia secundaria. Lo que más importa es esto: ¿está la persona preparada para ser sincera con Dios acerca de esas cosas? Si lo está, Dios está preparado para tener un encuentro con ella. Es la existencia del Evangelio lo cual hace posible ese toque inicial de Jesús, lo que salva al pecador y no el entendimiento que el pecador tenga de él. Debido a que Jesús es el amigo de los pecadores y debido a que el Espíritu Santo se ocupa de hacer lo que los hombres no pueden hacer por sí mismos, los pecadores pueden acudir a Dios tal como son. No necesitan cambiar nada. Además, no es necesario que encuentren en ellos mismos la capacidad de hacer nada. Hay quienes no se arrepentirán y quienes no pueden creer. Hay quienes no tienen deseo de la salvación y quienes creen que son demasiado malos para ser salvos. Hay quienes están confundidos y no entienden el Evangelio y quienes sí lo entienden y sin embargo no reconocen el llamado de Dios hacia ellos. Yo he conocido a esos 6 tipos de personas y muchas de ellas han sido salvas en el momento. Además he conocido a un 7º tipo, quienes no creen en un Dios en absoluto. Y me he atrevido a decirle incluso a ellos que no necesitan primero sustituir el ateísmo por teísmo. Pueden ser salvos tal como son, sin ninguna creencia en Dios en absoluto, si solo son sinceros al respecto. Es que no es responsabilidad nuestra encontrar a Dios, sino que Él se agrada en revelarse a sí mismo a nosotros si sinceramente le pedimos que lo haga. La vida cristiana puede ser un continuo milagro, como lo fue para Pablo. Una paradoja en la cual la vida divina plantada en su interior mediante el nuevo nacimiento brilla por medio del cuerpo mortal de aquel que conscientemente camina según el Espíritu. El cristianismo no es el vaso terrenal, ni tampoco es el tesoro en el interior, sino que es la combinación del tesoro en el interior con el vaso terrenal. ¿Por qué? A fin de que todos puedan saber que no es el vaso terrenal, sino el poder de Dios el que excede en grandeza. Un cristiano es alguien en cuya vida hay una inherente y misteriosa paradoja, una persona en la cual no solo coexisten cosas aparentemente incompatibles, sino en la cual también triunfa repetidamente el poder de Dios. Es alguien que tiene temor y sin embargo también determinación, alguien que está rodeado de enemigos y sin embargo no está atado, alguien que está a punto de ser vencido y sin embargo no es destruido. Es totalmente obvio que es débil, y sin embargo declara que es fuerte cuando es débil. Podemos ver que esa persona lleva en su cuerpo la muerte de Jesús y sin embargo lo considera como el terreno para manifestar la vida de Cristo en su cuerpo mortal y por medio de él. El cristianismo no es la eliminación de la debilidad, ni es tampoco meramente la manifestación del poder divino. En cambio es la manifestación del poder divino en presencia de la debilidad humana. Dios otorga su fortaleza a los hombres, pero esa fortaleza se manifiesta en su debilidad. Todo el tesoro que Él da se coloca en vasos terrenales. El cristianismo no es una cuestión solamente de fe, sino de fe que triunfa en presencia de la duda. ¿Cómo debería ser el caminar de fe en el cristiano? Justamente cuando la fe aumenta positivamente para aferrarse a Dios, puede que simultáneamente surja una pregunta en cuanto a si Él podría estar equivocado o no. Cuando uno es más fuerte en el Señor es cuando puede ser más consciente de su propia incapacidad. Cuando uno es más valiente para el Señor es cuando puede ser más consciente del temor que hay en su interior. Y cuando uno está más gozoso es cuando un sentimiento de incomodidad puede estar listo para llegar sobre él. La paradoja es la evidencia tanto del tesoro como de estar en un vaso terrenal. Y es ahí donde Dios quiere que esté. Somos dados a pensar que donde existe la tristeza no puede existir el gozo, donde hay lágrimas no puede haber alabanza, donde se encuentra la debilidad
debe de haber falta de poder. Donde estamos rodeados por enemigos, debemos de estar arrinconados, y donde hay duda no puede haber fe. Pero la intención de Dios es llevarnos a ese lugar donde todo lo humano fracasa, porque solamente eso proporciona el vaso terrenal mediante el cual Él puede manifestar su tesoro divino. Si se lo permitimos, Él nos llevará al lugar donde en lo sucesivo, cuando seamos conscientes de depresión, no demos entrada a la depresión sino al Señor. Cuando la duda o el temor surjan en nuestro corazón, no nos rindamos a ellos sino al Señor. Solo de esa forma el tesoro puede resplandecer más gloriosamente debido al vaso terrenal en el cual está contenido. Esto es el cristianismo. No que camuflemos el vaso endureciendo nuestro corazón para suprimir todo sentimiento, sino que permitamos que se vea el vaso terrenal con el tesoro en su interior. La cuestión no es atravesar situaciones dolorosas porque uno se haya vuelto insensible al dolor, sino en cambio retener la plena conciencia y ser llevado por otro, a pesar del sentimiento de dolor. Aferrarse al arado mientras nos secamos las lágrimas, eso es el cristianismo. Es que el tesoro que hay dentro rebose por el vaso terrenal. Ahora, haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo. Santo Señor, gracias por su palabra y por darnos la oportunidad de disfrutarla. Cuide nuestro corazón para albergar siempre pensamientos conforme a su voluntad. Cuando seamos probados, permítanos experimentar su amor inagotable para consolarnos y su poder milagroso para animarnos. Si es su voluntad, ayúdenos a comprender su propósito y traiga fortaleza a todo nuestro ser. Ponga en nosotros un gozo sobrenatural por lo que está haciendo en nuestra vida y la de otros. Llénenos con su Espíritu Santo para testificar con poder de sus maravillas. En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. San Lucas 16:16. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51:17. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. San Lucas 8:15. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios 4:10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi destino, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja.
Aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmos 16, 5 al 7. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me guardará. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos, dejármelo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me guardará. El Dios que aún viste el lirio aquí, sustenta también al gorión. Jamás puede desampararme a mí, su hijo soy por adopción. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me guardará. Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará. Allí cesarán el afán y temor, y Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor.
Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau.